Está en nuestros estudios Gustavo Vera. Para que tengan una idea de quién es Gustavo Vera, basta ver las fotos de la semana pasada en el seminario que se realizó en el Vaticano y que organizó Gustavo Vera junto al Papa Francisco con 150 jueces de todo el mundo, entre ellos 19 jueces de la Argentina, incluido el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti. Gustavo Vera es alguien que está muy cerca del Papa, que fuiste y te quedaste en la residencia de Santa Marta, sí. Compartiendo con el Papa muchas veces algún almuerzo, algún mate, algún desayuno. Sí, sí, sí. Bueno, almuerzo y cena. Bueno, a ver, hablemos un poquito, quiero pasearte un poquito por varios temas. Bueno, porque... en primer lugar, aclararte sí. que no soy vocero ni formal ni informal. Soy amigo del padre Jorge, que es el Papa Francisco, y lucho con él contra la trata desde hace muchísimos años. Por lo tanto, esto que se vio en la Academia Pontificia el 13 y 4 de junio pasado no es más que la universalización de una lucha que ya dábamos en la Plaza Constitución, allá lejos y hace tiempo, contra la trata, el trabajo esclavo y el crimen organizado. Bueno, llevaste muchos jueces y el Papa estuvo con ellos. Llevamos. Fueron invitados por el Papa, por la Academia Pontificia, y yo tuve que transmitir a algunos jueces y algunos fiscales que habían tenido causas vinculadas a crimen organizado, es decir, trata sexual, trata laboral o narcotráfico, porque obviamente no iban a hablar sobre causas presentes, sino iban a hablar sobre cosas juzgadas o causas que habían tramitado en primera instancia y que ya estaban en otra instancia. Por ejemplo, Inchausti tiene causas vinculadas al trabajo infantil en el campo, Zunilda Unempiegar, la causa Carbón Blanco, Lijo tuvo causas donde se incautaron maquinarias que fueron al Pueblo Con. Bueno, todos tenían causas vinculadas a lo que se entiende por crimen organizado, tanto a nivel fiscales, a nivel jueces, como a nivel fiscales. Marcelo Colombo, el fiscal antitrata, el caso de Daniel Adler, Claudio Hishimoto, los dos venían de Mar del Plata, uno está en Mar del Plata, hoy otro en Rafaela, pero Mar del Plata es la que tiene la mayor cantidad de sentencias firmes por trata sexual y laboral. Por lo tanto, el criterio de invitación fue de cosas juzgadas. Y obviamente era una pequeña cantidad porque también había muchos jueces de Inglaterra, Estados Unidos, de Australia, Japón, México, de más de 30 países. No hay duda de que el Papa, desde los tiempos que era el padre Bergoglio, como vos lo llamás, depositó en vos una confianza y además han trabajado mucho conjuntamente con la Alameda en todo el tema de trata de personas, trabajo esclavo y las mafias, ¿no? Lo que vos siempre llamás son las mafias del crimen organizado. Ahora, en esta coyuntura también generó suspicacias muchos de los jueces federales que estuvieron con el Papa, que tienen causas de corrupción pesadas. En particular hubo un encuentro, aunque no lo ratificaron ni Casanello ni el Vaticano, entre el Papa y Casanello, que es un juez que tiene encima la causa de Lázaro Báez, Panamá Paper, es decir, causas muy pesadas. Costa Salguero, para Macri, tráfico de influencia de Angelici. Y para Cristina. Sí, sí. Sí. A ver, trascendió que el Papa le dijo a los jueces, bueno, vayan con convicción para adelante, pero con prudencia. Vamos por parte. A ver, el discurso del Papa está, para quien lo quiera ver, en la Academia Pontificia se subió el link completo del discurso que le dio a los jueces. Fue un discurso muy claro a todos los jueces del mundo, de que los jueces que se meten en causas que tienen que ver con crimen organizado y a su vez corrupción, porque obviamente no puede haber crimen organizado sin corrupción, vos no podés traficar drogas, niños, armas, personas, si no tenés cierta complicidad estatal que libera territorios y fronteras. Obviamente los jueces que se animaran a investigar esto a fondo iban a tener presiones de todo tipo, porque al poder de turno, sea cual fuere el signo político, en muchos países no les gusta que los jueces investiguen hasta la raíz de estas cuestiones, porque estas cuestiones generan, de alguna manera, fricciones, obviamente, con sectores del Estado que han permitido ese tipo de crímenes. Esto lo explicaron muy bien los jueces y fiscales italianos, que de esto saben bastante, y que asintieron muy bien cuando el Papa dijo hay que dedicarse en esto a la alta política, y eso significa que el Poder Judicial tiene que ser independiente del Poder Ejecutivo y que además tiene que actuar simultáneamente en tiempo pasado y tiempo presente. Porque obviamente la tentación de un gobierno de turno es que la justicia sea... Investigue para atrás y no investigue. Para atrás hasta cierto punto, porque siempre se ponen de acuerdo el gobierno anterior con el que le sigue, armamos la lista de los perejiles, punto, hacemos como si hiciéramos justicia y en realidad no se hace nada. Quiero aclarar una cosa, cuando se publicó en el diario Perfil a mediados de enero que se convocaba este coloquio, a nadie le pareció más que un coloquio académico. Sí, lo que pasa es que cayó justo en un momento... No, después llegó febrero,
surgió la causa Panama Papers, la de Costa Salguero, nuevas evidencias contundentes en el tema de Lázaro Báez, un montón de cuestiones que fueron de alguna manera alimentando el accionar judicial y se empezaron a tejer un montón de conjeturas, pero como se vio claramente, en el coloquio había un montón de varios presidentes de Corte Suprema, varios procuradores generales, incluso máximos representantes de Estados Unidos, Inglaterra, México, Paraguay, de muchos países. Si existió la reunión con el juez Casanelo, existió, ¿sí? En las próximas horas, en los diarios, un diario muy conocido vaticanista, van a salir detalles e incluso imágenes, ¿sí? De la reunión entre Casanelo y el Papa. Exactamente. Y fue el 2 de junio a las 6 de la tarde en Santa Marta. Y fue una reunión, obviamente, no fue con el único juez con el que se reunió, también se reunió con el presidente de la Corte Suprema y algún otro juez más. Eso fue la decisión libre y exclusiva de Francisco, que en Santa Marta recibe ¿Vos a quien personalmente quiere. tenés la visión de que Casanelo está siendo parte de una operación, está siendo sometido a una operación de servicio de inteligencia? No me cabe la menor duda. Para desplazarlo. No me cabe la menor duda. Por ejemplo, vos fíjate que corrió una versión sobre celdas que explicarían, digamos, la relación o las reuniones, las supuestas reuniones entre Casanelo y Cristina. Yo creo que la audiencia sepa, primero, a ver, las celdas, ¿de dónde las sacaron? ¿En qué causa se le investiga a Casanelo? Digo porque antes de ir a la cumbre, Casanelo fue al Consejo de Magistratura y dijo, me pongo a disposición. No, típica operación de servicio de inteligencia. Segundo, ¿saben que la madre, la hermana y la mamá de sus hijos viven en Olivos, en la misma zona donde pueden estar las celdas típico de Estiuso, claramente? O sea, lo que quieren básicamente es un juez de bolsillo. ¿Por qué? Porque, una vez más, una causa de corrupción, vos tirás de la cuerda transversal y verticalmente y te encontrás con altísimos funcionarios del gobierno anterior, pero también te encontrás con familiares del gobierno actual. Con lo cual es un problema. Con los Panama Papers pasa lo mismo. Ni te cuento si este infale hablara de prisión, todas las coimas que logró con el anterior gobierno, a nivel de cuerpos inspectivos del Estado, para liberar zonas en fiestas electrónicas donde se vendían pastillas de diseño con la complicidad de la banda que está presa. Digo, Jerome. Dijiste que la reunión del Papa con Casanelo fue un respaldo a Casanelo del Papa Francisco. Que no se deje apretar. Por eso, que vaya, lo mismo que le digo. Frente a la presión que hay de sectores de la CIDE que responden a Estiuso, y que vos decís, Estiuso hoy está respaldando o aliado o al lado de Silvia Magdalani, que es la número 2 de la CIDE. Sí, y además... O sea, perdón, para que se entienda, porque por ahí mucha gente no entiende. Vos decís que Estiuso está hoy en la CIDE de Macri, que estuvo durante 12 años en la CIDE del kirchnerismo y ahora está en la CIDE de Macri. Siempre estuvieron lo mismo, cambian los gobiernos, pero el aparato de la CIDE siempre fue el mismo. Richarte, Galea, Javier Fernández, bueno, Magdalani, que es tafarra del Archer, que de hecho nosotros hemos presentado una denuncia que se aprobó un dictamen de la Fiscalía Federal. Un sector de la CIDE de Macri está tratando de expulsar a Casanelo y el Papa interviene frente a eso y lo respalda. Lamentablemente, desde el retorno a la democracia, ¿sí?, se ha utilizado a la CIDE como un elemento de disciplinamiento, extorsión a los jueces, ¿sí? Y fundamentalmente a partir del periodo de Menem, ¿sí? Y con una vieja tropa que venía del fondo de la dictadura, donde estaba Estiuso, Horacio Germán García, etcétera, etcétera, ¿sí? Siempre existe la tentación de los gobiernos de turno, así como existe la tentación de, bueno, que el periodismo no informe lo que se blanquea, porque parece que en vez de devuelvan lo robado, ahora blanqueamos lo robado, concretamente, y si algún periodista opina, podría ser, podría tener algún tipo de sanción, según lo que se planteaba. Chau a la ley de arrepentido. Quieren pasar las escuchas de la justicia a la CIDE. Hoy lo han anunciado, ha salido en la tapa del Nuevo Diario. Sí. O sea, claramente acá, digamos, volvemos de vuelta a la misma cantinera de la época acá. Y de la época, si querés, de la Rúa y anterior y anterior, anterior. O sea, tenemos de vuelta a los servicios tratando de disciplinar a los jueces y no ocurre lamentablemente en este país, solamente ocurre en muchos países. Y creo que el Papa en esto fue claro. Recomiendo que escuchen atentamente el discurso del Papa a los jueces del mundo respecto a cómo investigar estos delitos que tienen que ver con crimen organizado, que tienen que ver con corrupción. ¿Por qué estás enfrentado con Carrió? ¿Cómo? Con Elisa Carrió, ¿por qué estás enfrentado? Yo no estoy enfrentado con Carrió. Decís que opera, llama a los jueces por teléfono. A ver, Carrió me ha salido a atacar públicamente y yo he respondido lo que realmente sé. Gustavo, ¿qué ocurre? Estoy con poco tiempo, pero a ver, dos cosas. ¿Por qué el Papa desconfía de Macri? O la pregunta es, ¿el Papa desconfía de Macri? No, el Papa sobre la cuestión nacional, sí, él cree, digamos, que es una situación muy delicada, vos lo explicaste muchas veces, estamos con viento en contra, no con viento de cola, a nivel contexto, y que en este momento sería
aconsejable de alguna manera que exista una concertación económica social. Lo mismo que dijo el cardenal Poli. El pacto social con el cual se salió el 2002. Por lo menos un diálogo y una concertación económica social. Porque Iglesia, en este momento, gobierno, empresarios y en este momento las trabajadores. pymes y el mercado interno están en una situación desesperante y la del trabajo también. Y la otra, vos dijiste al pasar, pero bueno, tenés un diálogo muy frecuente, que el Papa puede venir en el 2017 a la Argentina. Si logramos que los argentinos se encuentren entre sí, si hay un clima de paz social y el Papa puede ser un factor de unidad, claramente sí. Pero en el 2017 es campaña electoral. Bueno, vendrá Papa... otro año, el Papa sí. va a vivir mucho, está muy bien de salud. Pero vos notaste que el Papa ahora sí quiere visitar el Papa la siempre, Argentina. No. El Sí. Papa siempre quiso visitar la Argentina. Eso sí, no va a ser un factor de división, no va a ser un factor de grieta, va a ser un factor de puente y un factor de unidad. Incluso hoy aconsejo que lean la nota de Federico Pinedo, acá hay 2 diputados del partido, y que realmente la gente de Cambiemos entienda lo que dice Pinedo, que es muy parecido a lo que dice el Papa, puentes. Se ha metido, diálogo. Lo han metido al Papa en la grita. Porque yo veo un Papa que en su momento el kirchnerismo lo consideraba el enemigo público número 1 hasta que se dio cuenta que era un Papa, digamos. Y ahora hay sectores del macrismo, no digo los principales dirigentes políticos, pero hay sectores de la militancia macrista que creen que el Papa es kirchnerista. Es como vos decís, una vez el rector Víctor Fernández, Sí. de la UCA, cuando presentaba la colección de Tedeum de Bergoglio, Sí. decía que cuando un político desde la oposición leía los Tedeum, simpatizaba con el Papa. Ahora cuando lo lee desde el gobierno es el jefe de la oposición. Fíjate que Néstor Kirchner dice lo mismo que ahora dice Carrió y algunos sectores de Cambiemos. Ridículo. En algún momento dijo que estaba el diablo con sotana Francisco enfrente dice, de la Casa de Gobierno. Francisco, y con esto termino, Francisco dice algo muy real. La realidad es superior a la idea. ¿Sí? Entonces, ante la tentación de la desmesura y la tentación de la demagogia, la realidad es superior a la idea. Y la realidad es la que vos explicás siempre en el panorama económico. Gustavo Vera, gracias por haber estado esta noche en Plan M. Bueno, vamos...